Bueno, buenas noches a todos los que están ahorita conectados. De verdad que bueno, es un placer que se hayan tomado un pequeño tiempo de su noche para poder estar acá. Si alguien de verdad no pudo ver la transmisión o no puede ver el video o llega tarde, bueno, se van integrando. De esta forma, esto igual lo voy a estar transmitiendo en el canal de YouTube. Probablemente lo monto el lunes o el martes, por ahí. Que mañana es domingo y se descansa un poco. Bueno, acá quiero agradecer a la maestra Eliana, al señor Cristian, a la señora Ligia, que están acá y tienen muchas dudas que le van a preguntar a nuestra invitada de hoy, que es mi querida Victoria Olivares. ¿Okay? Ella es fonoaudióloga y es la directora del Centro Creciendo. ¿Okay? Un centro que de verdad o sea, va de la mano con lo que es ayudar a la comunidad. Está ubicado en Chicureo y bueno, de verdad que los invito a visitarlo porque es un ambiente espectacular. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es, bueno, Victoria nos va a contar un poquito de qué es la fonoaudiología, que cómo podemos a través de ella estimular o desarrollar el lenguaje de nuestros hijos. Y la idea también es que ustedes, ¿ok? Escriban en el chat, levanten la mano, yo les puedo dar el turno de preguntar todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿ok? Que tenga que ver con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, de repente la señora Ligia tiene alguna duda sobre con el lenguaje de su pequeña, la profesora Eliana tal vez al nivel de la enseñanza, de cómo poder desarrollar esto con sus pequeños héroes, ¿ok? Y el señor Cristian igual con su hija. Entonces, aprovechen la Victoria porque, bueno, ella está aquí para eso. Y a medida que se van dando la actividad, bueno, yo también voy a tratar de dar algunos tips de cómo podemos hacer actividades mediante el ajedrez para ayudar a fomentar ese desarrollo del lenguaje en los chicos. Así que, nada, le voy a dar paso a Victoria y ya saben, todos los que quieran hablar, preguntar, pueden escribirlo por el chat, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. ¿Okay? Así que nada, te dejo, Victoria. Puedes Ya, hablar. bueno, ¿me escuchan bien? Si es que me pueden confirmar, ya, buenísimo. Sí, se te escucha buenísimo. Ya. Bueno, como muchas gracias primero a Jesús por la invitación. Realmente un gusto y un placer estar acá el día de hoy con ustedes. Y espero, obviamente, poder resolver todas sus dudas, inquietudes con respecto al lenguaje de sus hijos, eh, lo que sea que tengan o quieran preguntar, lo pueden hacer libremente, ¿ya? Bueno, el día de hoy, el principal objetivo de esta presentación es que ustedes puedan resolver todas las consultas que tengan acerca del lenguaje de sus hijos. Para eso me gustaría saber si alguno de ustedes tiene hijos, tiene alguna consulta con respecto a algún sobrino o algo por el estilo. Si alguno ¿Nadie? tiene... ¿Continuamos? Ajá, bueno, le voy a activar el audio de la señora Ligia, que fue la que habló. Ok. Okay. Le voy a activar su audio, señora Ligia. Bueno, Ileana tiene muchos hijos. Yo creo que ella es la que más hijos tiene de todos nosotros. ¿Ok? Sí, bueno. Sí. Ileana, también tienes el audio activo. Tú, o sea, ya lo puedes desbloquear. Ahorita lo tocan Ya, en su Zoom ya. y lo pueden desbloquear. Ahí está Ligia. Ligia puede hablar. Ajá, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Este, Hola, Ligia. fíjate, en mi caso yo tengo una niña de 4 años, la cual desde pequeñita, en lo que es la etapa, vamos a decir, normal, de donde ellos empiezan a hablar, donde fue bastante difícil hacerla hablar, ¿ok? Ya. Este, sus primeras palabras fue complicado para que las soltara y ahorita a la edad que tiene, todavía le cuestan muchas palabras decirlas completas como deben ser, o sea, con las letras correspondientes. Ay, Una de las ¿cuántos años tiene actualmente tu hija? 4 años, Ya, 4 años. Perfecto. sí. La T no la pronuncia, la R no la pronuncia, entonces se me ha dificultado bastante que las logre pronunciar Pronunciar. y quisiera ver eso, o sea, de hecho ahorita que ella entró al pre-kinder, que estábamos súper contentos porque empezaba lo que era la etapa de escolaridad, a Ya, ver si ahí se usaba un poquito más lo que era el lenguaje, pasó todo esto y paso todo bueno, no, esto.
no la pudieron seguir tratando con lo que es el programa PIE, que aquí lo tiene. Ah, buenísimo. Ella la estaban tratando, ya la estaban empezando a evaluar, pero bueno, con toda la situación que se dio, ni modo, no se pudo. Ya. Sin embargo, sí me gustaría ver si tienes algunos ejercicios o algo que me puedas recomendar, porque es difícil. Ahora, Sí, ¿qué es lo claro. que sí he hecho? Es la parte musical. A mí antes de venirme de Venezuela me recomendaron mucho que lo que era la parte de canciones y todas estas cosas que ayudan Ujú. mucho a desarrollar esa parte. Y en efecto así así. Y me he dado cuenta últimamente que en inglés sí pronuncia las palabras completas Ya. y en español no las hace. Entonces, no sé qué puede haber allí que me puedas recomendar. Bueno, ya me queda un poco más clara la perspectiva de tu hija, pero me queda una duda. ¿Ella alguna vez ha estado con fonoaudióloga? Empezó justamente a principio del año escolar, ¿Ya? era que la estaban tratando, pero nosotros Ya. en Venezuela la llevamos a un terapista de lenguaje, Ujú. pero no logró completar la sesión porque ella se ponía muy alterada. Ah, ya. Ya, pero por lo menos tuvo un acercamiento con fonoaudiología, con terapia de lenguaje. Sí, Ya, es correcto. buenísimo. Mira, ¿te parece si cada duda que tú tengas la vamos a ir resolviendo a medida que vamos viendo la Avanzando. presentación? ¿Ya? ¿Te Perfecto. parece? Ok, gracias. Súper. Y Liana, que también está por ahí, que también la veo. ¿Ella también tiene hijos? Tiene muchos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches Hola. a todos. Bueno, gracias a Jesús por invitarnos y bueno, un placer de conocerte, Victoria. No, yo tengo Gracias. muchos hijos, pero son mis niños de pequeños héroes y pues obviamente quería entrar a este webinar porque es Ujú, súper importante ya que sí tengo bastantes casos que he tenido que referir con respecto a terapia de lenguaje, que es fonoaudiología. ujú. Ah, Ok, ya. ok. ¿Tú trabajas con alguna fonoaudióloga ahí en un jardín? Sí, trabajaba Ya, anteriormente, desde marzo que empezó toda esta situación. Actualmente sí trabajo con una terapeuta ocupacional, ya. pero sí quedamos como en stop, pero sí Ah, estaba trabajando. ya, perfecto. Bueno, comenzamos por mientras, Ah, ¿ya? y yo tengo una consulta que me hicieron, Dime, ¿ok? Esta consulta viene directamente de mi hermana, ¿ok? ¿ya? De cómo desarrollar en los niños a partir de los 3 años el tema de la pronunciación de la R, del fonema de la R, de la R, Ya, ¿ok? Que ya, siempre como que es una de las que perfecto, más le cuesta. ya. ¿Y tu hermana no se conectó? Lo que pasa es que mi hermana, donde está ahorita el internet, no es muy bueno, que te diga. Ah, bueno. Bueno, después tú le das todas las No es, referencias. claro que sí. Ya, mira, ese tema precisamente lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a ir viendo paso a paso, Ok. ¿ya? Entonces, primero, para introducir el tema, yo les pregunto, para ustedes, tanto para Jesús como los participantes, ¿qué creen o cuál es la definición para ustedes de lenguaje específicamente? Si alguien quiere participar. El lenguaje, bueno, el lenguaje es ese medio a través del cual nosotros nos comunicamos, ¿ok? O sea, Ujú, utilizar el sistema, aunque obviamente hay muchos sistemas de lenguaje, ¿ok? En este caso perfecto, estaríamos hablando del sistema hablado, oral. ya. Jesús, si quieres activarlo Hablar, comunicarnos, sí. Voy a dejarle el audio activo a Ileana y a Ligia para que... Sí, mejor. Cristian parece que Vale. anda por ahí. Bueno, como bien Jesús dice, el lenguaje es una forma que tenemos y que poseemos nosotros los seres humanos para comunicarnos, ¿cierto? Es un sistema de signos y símbolos que utilizamos en forma verbal para comunicar y expresar nuestros deseos, sentimientos, diferencias, Nuestro pensamiento. etcétera, ¿cierto? Pensamientos, exacto. Entonces,
bien sabemos también que el lenguaje es una función cognitiva compleja, ¿ya? Así como también tenemos otras funciones cognitivas cerebrales, pero el lenguaje es una de las más complejas y por eso la importancia también, ¿ya? Obviamente nosotros como seres humanos siempre buscamos comunicarnos a través del lenguaje y ojalá en forma verbal, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando hay alguna dificultad en la adquisición o en el desarrollo del lenguaje? Y ahí se nos complica todo un poquito, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, acá yo les presento, cuando hay una dificultad en el lenguaje, puede ser algún retraso o trastorno del lenguaje. Y dentro de eso tenemos los niveles del lenguaje, ¿ya? Que los niveles está el nivel semántico, pragmático, ahí está. Semántico, pragmático, fonético, morfosintáctico, y acá me falta el nivel fonológico. Y todos esos, a su vez, van como comandados por la comprensión del lenguaje, ¿ya? Si nosotros no comprendemos, es muy difícil que desarrollemos el lenguaje. ¿Entiendes? Ok. Por ejemplo, hagamos un ejemplo con Jesús. Si tú Ujú. le das una instrucción a un niño y él no comprende la instrucción, ¿te ha pasado con algún alumno? Siempre, todos los días. Ya. ¿Y qué estrategia o técnica aplicas tú, por ejemplo, en esos casos? ¿Qué es lo Bueno, que tú visualizas? generalmente cuando un niño no entiende una instrucción, ¿ok? Pasan dos Ujú. cosas, probablemente suceda, es que, y la principal es que como profesores no nos supimos explicar, ¿ok? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad sería como tratar de que nuestra explicación, que en este momento fue compleja para él, ¿ok? Reducirla o hacerla un poquito más sencilla para que él la pueda comprender, ¿ok? O llevar nuestra explicación mega compleja a lo que es su mundo, ¿ok? Perfecto. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer para movernos y hablar el mismo lenguaje que él. Porque si nosotros hablamos en el lenguaje de los adultos, es mucho más difícil que no. Ojo, muchos niños sí nos van a entender, pero Sí, generalmente cuando un niño no comprende una instrucción, es por eso, ¿ok? ya. Y te pongo el siguiente caso. ¿Qué pasa si tú utilizas alguna palabra muy específica o que sea propia del ajedrez y el niño Ujú. aún no comprende o no tiene en su vocabulario, en su léxico, esa palabra? Tenemos que, La obviamente, relaciona, comenzar, claro, ¿ya? la va a relacionar con el sonido que más se le parezca, ¿ok? Es Ya. que, o sea, esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el ajedrez. Vamos a dar aquí permiso que va entrando alguien, ¿ok? En el ajedrez, los chicos, por ejemplo, la palabra alfil, ¿ok? ¿Ya? De todas las piezas de ajedrez, una de las que más les cuesta pronunciar es el alfil, y es la que más rápido se les va. ¿Por qué? Porque alfil no es algo que tú pronuncias en el vocabulario normal del día a día, ¿ok? Comúnmente. No comúnmente. Entonces, cuando la escuchan, ellos como que, ok, y la relacionan, ve el niño de su primera clase, y la segunda clase tú le preguntas, ¿y cómo se llama esta pieza? El niño te dice, delfín, ¿ok? Ya, ¿Por la qué? Porque relacionan con obviamente, otra claro, palabra. porque está aplicando el sonido, ¿ok? O sea, él se Ya. acuerda del fonema. Ahí es lo que está relacionando el nivel semántico. Y también sucede mucho a nivel de ajedrez, ¿ok? Por ejemplo, con el tema del rey y la dama, ¿ok? Que los Ujú. chicos le dicen rey y reina, ¿ok? Ya. Pero más que todo de la reina, a veces lo hacen por asociar el sonido del rey con algo que se le parezca, pero en femenino, ¿ok? Ya, Agregándole el ya. Sí fonema de la A. entiendo. Entonces, eso es más o Bueno, menos lo que sucede. comprendo totalmente. Pero aquí es lo que quiero llegar también, que si algún niño tiene alguna dificultad en la comprensión, que sería la base, nosotros Ujú. tenemos que comenzar a estimular desde lo más básico y que sería desde el léxico o el vocabulario de ese niño para que ese niño comprenda a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Ujú. Semántico, Entonces, ya, perdón, Victoria. Semántico se dime, refiere a, ya, que Iliana tiene una duda. ¿sí? ¿Qué nos referimos con nivel semántico? Semántico se refiere con el significado de las palabras. Mira, Ok. yo acá se los voy a explicar, pero el semántico es más que nada el léxico, el vocabulario, ¿ya? Mira, Ujú. veamos acá. Entonces, lo que yo le hablaba en la diapositiva anterior son los niveles de lenguaje, que nosotros como fonoaudiólogas es en lo que principalmente nosotros trabajamos,
¿cierto? Cuando un niño tiene alguna dificultad en el lenguaje, vamos a visualizar y evaluar cada uno de esos niveles de lenguaje. Entonces, por ejemplo, el nivel fonológico, ¿qué es lo que se ocupa del nivel fonológico? Se ocupa principalmente de los sonidos y de estos sonidos vamos a formar las sílabas, ¿cierto? Y de estas sílabas vamos a construir palabras, pero palabras que tengan un significado mayor, porque está el nivel fonético, en el cual están principalmente los fonemas, y el nivel fonológico, en el cual están las sílabas, ¿ya? Claro. Luego tenemos, dime. Una consulta. Como por ejemplo, en el español, ¿ok? Nosotros solamente tenemos 5 sonidos, ¿ok? Que serían las vocales, o sea, para que una mamá que me escribió o sea, los sonidos nosotros serían la A, la E, la I, la O y la U, ¿ok? Y a ¿Ya? partir de ahí es que nosotros formamos diversas palabras, ¿cierto, no? ¿O me Sí. equivoco? ¿Ok? Mira, la verdad desde la fonética nosotros nos referimos a los fonemas. Y dentro Exacto, de los los fonemas, fonemas. sí, clasificamos ya sean las letras y las vocales, Ujú. ¿ya? Y a eso, en forma más simple o quizás para simplificarle un poco la vida a los papás, lo podemos mencionar como sonido, pero esos principalmente son fonemas, ¿ya? Y cada fonema tiene un punto articulatorio y un modo articulatorio específico. Por ejemplo, bueno, ahí nos vamos a ir un poquito mucho más específico, pero para comentárselo. El fonema L, para pronunciar la palabra, no sé, loro, ¿ya? El punto articulatorio nos referimos dónde tenemos que colocar la lengua para realizar ese sonido, ¿ya? Entonces ahí entran los fonemas y son todos los fonemas que nosotros tenemos en el español, todos los sonidos que tenemos en el español. ¿Queda claro más o menos eso? Sí, perfecto. Si alguno ¿Se tiene una duda. entendió? Victoria, cuando tú te refieres a fonema, específicamente ¿a qué te estás refiriendo con fonema? ¿Con las palabras R, L? Sí. Ok. Sí, precisamente a los sonidos. Dentro del abecedario los podríamos clasificar como las letras. Ujú. Ya. ¿Me entiendes? Claro, porque la letra es la representación del fonema, pero la letra es en la lengua escrita, ¿ok? El fonema Sí. es en la lengua oral, ¿ok? Ahí para ayudar, ahí, ¿cómo se Perfecta tu llama? explicación, Jesús. Algo sé, algo sé, Tú algo eres sé. profesor de castellano. Yo, no, ¿quién te dijo eso? Ya, Es así, sí lo es. sí. Continuamos entonces con el nivel morfosintáctico. El nivel morfosintáctico se divide en dos ramas, en la morfología y en la sintaxis, ¿cierto? La morfología corresponde a la forma en que se adquieren las palabras y la sintaxis es cómo se combinan las palabras para formar una frase u oraciones, ¿ya? Entonces el nivel morfosintáctico lo podemos imaginar como la estructura de una oración. Por ejemplo, nosotros para realizar una oración tenemos que utilizar algún artículo, algún sujeto, algún verbo y un complemento, ¿cierto? Ujú. Como a grandes rasgos de eso se ocupa la morfosintaxis y que se cumplan las reglas adecuadas para formar en forma adecuada una oración. Luego continuamos con el nivel semántico, que era la señora Ligia, parece que tenía la duda. Sí, bueno, aquí está Ligia. Sí, tal cual. Entonces, el nivel semántico se ocupa del significado de las palabras y las frases habladas, que ese también es una parte de la semántica, y el léxico, que es lo que yo les decía, que es principalmente el vocabulario o el nombre que nosotros le otorgamos a cada palabra específica, ¿cierto? A cada objeto. ¿Ya? Y por último tenemos el nivel pragmático, que en el nivel pragmático nos ocupamos de la parte más social del lenguaje, ¿ya? En todas sus formas, más que nada como la comunicación no verbal, por ejemplo, contacto ocular, la proxémica, la kinésica, etc. El lenguaje de verdad. ¿Perdón? Que el lenguaje en el sitio, a nivel pragmático, pues. Sí, sí. Pero nosotros como desde el área de la fonoaudiología son cosas muy específicas de la pragmática. Por ejemplo, en niños con trastorno del espectro autista que no mantienen contacto ocular, ¿ya? Como algo muy específico, un ejemplo. Continuamos entonces. Ya,
Entonces, esta parte, la adquisición del lenguaje. Y acá quizás le voy a preguntar un poquito más a Ligia para resolver sus dudas. Perfecto. Específicamente, Ligia, en el caso de tu niña, ¿tú reconoces la diferencia entre retraso del lenguaje y trastorno del lenguaje? Sinceramente, Ujú. un poco. Un poco, sin Ya. embargo, si tú me das las diferencias, de repente ahí sí lo puedo, porque es como te digo, yo no alcancé a hablar porque no me citaron en ningún momento en el colegio el fonoaudiólogo, porque estaba empezando a evaluar la niña. Ujú. De hecho, yo pensé que entrevistaban primero al papá para saber por qué las dudas del lenguaje, pero no lo hicieron. Ya. Entonces, no sé si es un retraso O o un si es trastorno. exactamente. Perfecto, y ahora acá te lo voy a explicar. Pero como me comentaste, tu niña ingresó a un programa de integración escolar, que es el PIE, ¿cierto? Sí, es correcto. Ya. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en programa de integración escolar y la verdad, en un comienzo no se cita al apoderado, ¿ya? Ah, ya. Para explicar la situación de su niño o niña, sino que se realiza la evaluación. Lo que sí se le Ah, ya. pide a los padres es una autorización para que uno pueda Sí, trabajar y evaluar a su hijo. Ya, y perfecto. de hecho, eso lo solicité yo, no porque con la tía de ella, para ella no había ningún inconveniente. Sin embargo, como ya lo venimos viendo desde hace tiempo, eh, sí considera importante, y más teniendo el servicio ahí a disposición en la escuela, en el colegio, Ujú. lo solicité y ellos en efecto me solicitaron lo que fue la autorización La correspondiente. autorización. Perfecto. Entonces uno realiza una evaluación completa al niño y ya se puede realizar porque tiene más de 3 años, ¿ya? Ok, Entonces esto es lo que yo te voy a explicar a continuación, cuál es la diferencia entre el retraso del lenguaje y el trastorno del lenguaje. Por perfecto. ejemplo, en el retraso del lenguaje, como bien su nombre lo dice, es un retraso de la adquisición del lenguaje, pero el niño como condición tiene que tener menos de 3 años, Ya. ¿ya? En cambio, para que sea un trastorno del lenguaje y diagnosticarlo como tal, tiene que ser después de los 3 años. ¿Por qué? Mm, Porque el niño ya tiene la edad suficiente para nosotros realizar evaluaciones estandarizadas y acordes a la edad del niño. ¿Ya? Esa es la diferencia. Permiso, Y Victoria. acá, Aquí la cuéntame. profiliana pregunta, ¿solo esa condición? O sea, supongo que se No, no. refiere que si Acá un... tengo un esquema que es mucho más específico. Pero a grandes rasgos, la condición más importante que en un retraso del lenguaje, sí o sí, tienen que ser menos de 3 años, ¿ya? Porque si no, no alcanzaría a ser un retraso del lenguaje, si tiene más de esa edad. ¿Se entiende? ya. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, acá en esta tabla y en este esquema se muestra una comparación entre el retraso del lenguaje y el trastorno del lenguaje. ¿Perfecto? Entonces, en el retraso del lenguaje hay un desfase cronológico por la edad y por los hitos que el niño ya debería haber adquirido y está retrasado en esta etapa, ¿cierto? Y en el TEL, que es el trastorno del lenguaje, es una dificultad más persistente, ¿ya? El grado de afectación en el retraso es más bien leve y en el TEL es más bien moderado a persistente. Perdón, moderado a grave. ¿Por qué? Porque la dificultad es un poco mayor. ¿Ya? En el retraso del lenguaje se dice que la evolución es transitoria. ¿Por qué? Porque el niño lo va a superar en algún minuto. ¿Ya? En cambio, en el TEL es más persistente. ¿Ya? Cuesta muchísimo más que un niño sea dado de alta de un trastorno del lenguaje. Pero eso no quiere decir que en algún minuto va a ser dado de alta. ¿Ya? En el retraso del lenguaje afecta principalmente al nivel fonológico y en el trastorno del lenguaje puede afectar a cualquiera de los niveles del lenguaje, los niveles que yo le hablaba anteriormente. En el retraso la mejoría es más bien rápida y en el TEL es más lenta, es muchísimo más lenta. ¿Ya? ¿Y cuáles son la incidencia de estos dos tipos de dificultades en la lectoescritura? Es que en el retraso hay una baja repercusión
y en el TEL puede ser que haya alguna repercusión cuando el niño esté en esta etapa. ¿Ya les queda un poquito más claro? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora considero que es un retraso. Ya. Bueno, por la edad, tu hija Ligia, Ajá, exacto. considerando las evaluaciones, si ella tiene 4 años, ya sería un trastorno del lenguaje. ¿Tenía un trastorno? Ah, perfecto. Okay. Ya. Sí, sí. Entonces me Y es confundí al muy, revés. y es muy probable, porque si la evaluó el fonoaudiólogo y está en un programa de integración escolar, es muy probable que la hayan diagnosticado con un trastorno del lenguaje. Ya, pero fíjate que observando un poco lo que tú explicas aquí el Ujú. esquema, me doy cuenta de que ella sí ha ido, ¿cómo te digo?, avanzando de forma rápida, pero son nada más unas letras específicas las que no logra Es que le cuesta un terminar poquito de. más. Sí, de hecho yo a veces le digo, porque me acuerdo de los ejercicios que hacíamos con la terapista de lenguaje en Venezuela, y Ujú. ella me decía, colócala en un espejo o que te mire cuando estás hablando para que repita las letras. Y yo, por ejemplo, con la letra R, le trato de hacer para que la repita y ella me mira, trata, pero no le da. Sí, mira, en la próxima diapositiva te voy a explicar eso, ¿ya? Ya, Pero para que esté al tanto del proceso, porque a veces perfecto. los papás se apresuran en que el niño saque los sonidos a temprana edad, pero a veces no es tan necesario, ¿ya? Y con Ah, respecto al perfecto. trastorno del lenguaje, hay 2 tipos de trastorno del lenguaje, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto. Vamos entonces. Ligia, con lo que me decías tú de tu niña que no tiene la R, por ejemplo, Exacto. ¿ya? Sí. Esta tabla representa principalmente la adquisición fonética fonología, que era lo que yo le decía de los fonemas, ¿cierto? Ok. Entonces, acá, por ejemplo, tu niña tiene 4 años y todavía no tiene la R, ¿ya? Pero acá hay una diferencia. Nosotros clasificamos la R en 2 tipos. Está la vibrante simple, que creo que Iliana también tenía esa duda. La vibrante simple, que es, por ejemplo, para decir aro, ¿ya? Que la R suena un poco más suavecito. Y la R, que es la vibrante múltiple, que es, por ejemplo, para decir la palabra ratón, ¿ya? Que está en una posición inicial. O, por ejemplo, para decir carreta, ¿ya? Que Ya. el fonema R vibra muchísimo más. Entonces, la etapa de adquisición de la R vibrante, la que vibra más fuerte, es máximo a los 5 años, ¿ya? Entonces, no es necesario que te apresures en que ella adquiera este fonema, Ah, perfecto. ¿ya? Ella tiene hasta por lo menos entre los 5, máximo 6 años para que ella pueda sacar este sonido, Excelente. ¿ya? Y así ocurre con muchos niños. Por ejemplo, bueno, esta dificultad específica se llama dislalia o trastorno de los sonidos del habla, ¿ya? Entonces es cuando comúnmente los niños, dependiendo de la edad, aún no son capaces de pronunciar correctamente algún sonido, o en ocasiones lo omiten, ¿ya? Que es un proceso normal en los niños, pero hasta cierta edad, Okay. ¿ya? ¿Tiene alguna duda con respecto a esto? No, al ¿Sí? contrario, estoy viendo para poder lograr. No, no, está buenísimo este esquema porque Sí, si mira, este uno, esquema yo se lo explico para que igual les pueda beneficiar a ustedes, tanto en el jardín, a Iliana, a Jesús con sus niños, ¿ya? No sé si hay por ahí don Jorge tiene alguna duda, Bueno, pero mira, don Jorge es un profesor, ¿ok? ujú, Psicólogo, lo aprovecho para presentarlo, hola, vicepresidente de la Fundación de Ajedrez Social y Terapéutico. Un placer tenerlo acá, profesor. perfecto. ¿Profesor de qué es? Profesor de ajedrez y psicólogo, ya le vamos a activar el audio, que no sé, Ah, porque puede activar su audio, profesor, cuando quiera. Ahora está. Bueno, muy gentil. No, no, estaba viendo, yo he trabajado también en proyectos de integración y la verdad que he estado siempre cercano al tema, pero no lo manejo y me parece
el formato que está explicando muy claro, así que te lo agradezco. No, no, estoy aquí Sí, atento. muchas gracias. Gracias. De cierta forma es para simplificarle la vida a ustedes, ya sean padres, profesores, para que ustedes también entiendan un poquito más y que a veces no es necesario exigirle tanto a los niños si es que no tienen la edad suficiente, o también para visualizar si es que hay algún tipo de dificultad o trastorno para hacer la derivación correspondiente, o en caso de que sea papá, consultar con algún especialista, ¿ya? Entonces, para la señora Ligia, le explico un poquito aquí mejor. ¿Ya? En la parte izquierda de la pantalla se visualizan las vocales, sonidos del español, ¿cierto? Que acá estarían los fonemas que yo les mencionaba. Los diptongos, que son dos vocales juntas, ¿cierto? Por ejemplo, para pronunciar la palabra auto, ¿ya? Y Ya. los grupos consonánticos o dífonos consonánticos, que son dos consonantes juntas. Por ejemplo, no sé, la P con la L para decir plátano, ¿ya? Todas Ya. estas dífonos consonánticos que son combinaciones de dos consonantes juntas, tanto con la L y con la R más abajito, ¿ya? Entonces, ahí en una esquinita salen las edades en las cuales se recomienda que el niño adquiera estos sonidos, ¿ya? Perfecto. Y a Iliana igual le puede servir bastante en el jardín infantil y pueda comparar con las edades de los niños, ¿ya? Y cuando también estar alerta para hacer las derivaciones a fonoaudiología. ¿Tiene una pregunta, Iliana? Sí, mira, sabes que yo tuve una situación, yo tuve un peque que él tenía aproximadamente 1 año y 5 meses, y a él lo llevaron al SAPU. En el SAPU le dijeron que que él tenía que ganar una serie de palabras. Si él no cumplía un número de palabras, lo derivaron a un neurólogo, terapeuta ocupacional. Entonces quería saber más que todo el tema de las edades. Si bien es cierto, tú mencionabas el tema que después de los 3 años, de también conocer qué pasa antes o qué indicador me puede originar antes de esa edad para yo decir, bueno, es momento de que visite un fonoaudiólogo. Sí, mira, la verdad en esta presentación específicamente no ahondé tanto en eso, pero a lo que tú te refieres específicamente son a los hitos del desarrollo y qué es lo que va ocurriendo con respecto al lenguaje o ya sea a nivel motor, en las distintas edades de un niño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú me mencionabas de un niño de 1 año y medio, de 18 meses. Él en ese momento sí, tenía 1 año Ya. y ¿Y 5. él tenía adquirida algunas palabras o pronunciaba algunas palabras? Pocas. Yo sé que no cumplía con el número que exigen en la institución. Sí, porque por ejemplo, bueno, sabemos que si bien el desarrollo del lenguaje o las primeras palabras se comienzan a visualizar alrededor del año de edad, ¿cierto? Un poquito antes comienzan con el balbuceo, algunas palabras aisladas, mamá, papá, ¿ya? Pero cerca del año de edad comienzan a decir palabras con sentido, porque muchas veces cuando uno hace una anamnesis, una entrevista a los papás, uno les pregunta, ¿a qué edad fue su primera palabra? Y dicen mamá, papá, y mencionan a los 6 meses, 7 meses, y eso en realidad no es una palabra con sentido, sino que es un balbuceo. Exacto. ¿Ya? Pero es una pregunta también que los papás no tienen por qué saber, ni es muy específico en realidad. Entonces, cerca de los 18 meses, el niño debería decir por lo menos entre 15 y 20 palabras. ¿Ya? Y eso es lo que los CEFAM comúnmente evalúan. Y ellos tienen una tablita muy específica que generalmente realizan esta evaluación las enfermeras y ellas se basan en ámbitos muy generales, ¿ya? Ellas claramente no son especialistas del lenguaje, pero se rigen por esta tabla. Ya. No sé si te Perfecto. queda un poquito más claro. Sí. ¿Ya? Pero de todas formas, igual, si tiene alguna duda mayor, te puedo facilitar los hitos del desarrollo para que igual tú los visualices y los veas en relación a tus niños.
Genial. Y también me ¿Ya? gustaría saber en dónde puedo conseguir, en el tema de biografía, el tema de la tabla, ¿ok? De los que ellos utilizan o es lo que el deber ser, como Ya, para ya. tenerlo un poco más claro al momento donde tenga pequeños que estén desde ese año Sí, y observar, ¿vale? entiendo tu consulta. Sí, Ahora no recuerdo muy bien esta evaluación específica, ¿ya? Pero es muy conocida. La voy a buscar y por último te doy ¿vale? el dato a través de Jesús, para que tú la Genial. puedas tener ahí y manejar en tu jardín, Vale, gracias. ¿ya? Bueno, pasamos con la otra. Con respecto a los niveles del lenguaje que yo les mencionaba anteriormente, hay ciertos errores muy comunes, ¿ya? Por ejemplo, en el nivel fonológico están o se encuentran los procesos fonológicos de simplificación, que esto es muy común en los niños y es un proceso normal desde cierta forma, ya hasta cierta edad. ¿Ya? En un par de diapositivas más adelante se los voy a mostrar mucho más detallado, ¿ya? Pero como duda quizás a Iliana, a Jesús, con sus niños, les pasa que ellos a veces omiten sonidos, se comen letras. No sé Sí, si les pasa. o omiten ¿Sí? sonidos, se comen algunas letras. No, no, las dos cosas ¿Sí? pasan. ¿Y los compañeritos se ríen de ellos? Oye, no. ¿Ya? Bueno, es Lo que que pasa es depende, que si son más yo, grandes que sí. Ah, perdón, Irene, sí, dale. Sí. correcto. Por ejemplo, yo me estoy más ligada con las edades de 6 meses, 8 meses, Ujú. hasta los 4 años. Y Ya. digamos que en esa etapa no sucede, pero si es un peque de que tiene aproximadamente entre 8, 10, 12 años, sí, Sí. evidentemente sí. Lo he visto más con el tema de cuando los peques tienen el asunto con la R. Hay Ya. una Ya. ausencia de la R. Ujú. Sí, es muy común y claro, como tú mencionas, en edades un poquito ya desde los 7, 8 años que ya son conscientes de que el niño quizás o su compañerito no pronuncia bien tal sonido, a veces caen quizás en las burlas, ¿ya? Y eso a Correcto. veces también frustra mucho más a los niños. Pero eso se lo voy a explicar un poquito más adelante con las imágenes para que les quede más De claro. hecho, Te, por que- te quería ahí, preguntar una cosa. Dime. ¿El tema de la R o algún problema de fonemas es genético? Porque una mamá me comentó en una Ujú. oportunidad de que ella también tenía el problema con la R y que su hijo también lo tiene. Ya. Entonces quería preguntarte si eso es genético o son Mira, situaciones. así como comprobado científicamente que tenga una incidencia por parte genética, no. Pero, por ejemplo, en los trastornos del lenguaje es muy común, si alguno de los padres tuvo alguna dificultad del lenguaje, ¿ya? No necesariamente hablando de algún fonema específico, es muy probable que alguno de sus hijos también tenga trastorno del lenguaje, ¿ya? O, Buenísimo eso ujú, que dices, porque ahora me, me causó duda, ¿sabes? Porque en el caso de la niña, yo tengo dos. Tengo ujú, una de 9, de 10 años, que cumplió 10 años ayer, y tengo ella, la chiquita de 4. Pero particularmente con la pequeña, yo tuve problemas en la cesárea. De hecho, a mí me tuvieron que colocar más de 15 ampolletas para que me pudiera agarrar lo que era la anestesia. Y mm, la cesárea me la terminaron haciendo, o sea, sintiendo yo toda la cesárea. Me tuvieron que oh, abrir completamente sin anestesia, porque nunca me hizo efecto. Entonces, no sé, dicen que eso repercute porque la otra más bien habla demasiado, habla excesivamente demasiado. De hecho, ya de pequeñita la R era su mayor juego, por decirlo así. Y con la pequeña pasa eso y a mí me decía la pediatra que probablemente por ahí podía venir ciertas ujú, consecuencias. sí. Entonces, ahora que te escucho decir eso, no sé, me imagino yo asocio que puede haber allí Sí, cierta, mira, a lo que tú te refieres, cuando uno hace una entrevista o una anamnesia a los papás, pregunta todos estos datos en relación al embarazo, pre y postnatal, si hay alguna enfermedad congénita de los padres,
todas estas comorbilidades que nosotros podemos ir encontrando, porque sí tienen incidencia en dificultades del lenguaje, ¿ya? O por ejemplo también un niño prematuro, también puede ser una probabilidad que desarrolle alguna dificultad en el lenguaje, ¿ya? Por eso es tan importante conocer y manejar todos estos antecedentes. Pero específicamente, como me preguntaba Iliana, con respecto a algún fonema específico, es más complejo, pero en ocasiones sí suele pasar, ¿ya? Y también lo que hay que descartar es que el niño no tenga alguna dificultad a nivel estructural, ¿ya? Por ejemplo, en ocasiones suele pasar que cuando los niños tienen el frenillo lingual, el frenillo de la lengua, muy cortito, probablemente no van a poder realizar la articulación de fonemas que son vibrantes. Por ejemplo, la R, la R, ¿ya? El fonema L, en el cual la lengua también tiene que llegar al paladar. No sé si me entienden. Sí. ¿Ya? Sí. Todas esas cositas. Pero todo eso ya es un poco más específico. ¿Ya? Bueno, continuamos acá. En cuanto al nivel fonológico, también tienen dificultades en la adquisición de palabras nuevas, ¿ya? Palabras también muy largas, y el habla en ocasiones es ininteligible. O sea, quiere decir que no se le entiende muy bien cuando habla, ¿ya? Jesús, tú como profesor te pregunto, ¿has tenido quizá algún niño que hable muy rápido en tus Sí. clases? Sí, tengo un niño que habla muy rápido. Bueno, también sé Ya. que yo creo que yo también fui un niño que habló muy rápido, que Ya. todavía hablo así. ¿Ok? Entonces, bueno, entre locos nos entendemos. Pero sí, no, tengo muchos niños que hablan muy rápido y bueno, yo siempre les juego y les digo, repíteme por favor, que me hablaste en otro idioma que no Ya. entendí. A eso quería llegar. A veces, cuando los niños en ocasiones hablan muy rápido, puede ser por un tema de ansiedad o cualquier otro motivo. O porque no respiran, ¿no? Sí, también no se toman las pausas adecuadas. Se traduce en que el habla sea ininteligible, ya que para nosotros no es fácil entenderlo y por eso tenemos que solicitarle que vuelva a repetir la frase o la oración, ¿ya? Bueno, en el nivel morfosintáctico, las estructuras sintácticas son simples. Por ejemplo, las estructuras de una oración en los niños que tienen alguna dificultad o trastorno del lenguaje generalmente simplifican las oraciones. En ocasiones se comen los artículos, los conectores, ¿ya? Hacen combinaciones de 2 o 3 palabras y lo mismo también, no utilizan nexos gramaticales, artículos, etc. ¿Ya? Y también tienen dificultades con el uso de pronombres personales y pronombres posesivos. ¿Ya? Ya, esto era lo que yo les comentaba de los procesos fonológicos de simplificación, que es cuando los niños se comen partes de una palabra. ¿Ya? Por ejemplo, acá se puede observar claramente la palabra tomate y que el niño no pronuncia la sílaba to. ¿Cierto? Ujú. Que es muy común de encontrar, pero los procesos fonológicos de simplificación son normales hasta cierta edad. Ya nosotros, de hecho, como fonoaudiólogas, realizamos una evaluación que se llama TEPROSIF, en el cual evaluamos con láminas, y el niño tiene que pronunciar correctamente todas las palabras, y dentro de eso nosotros vamos visualizando si es que el niño omite algún sonido, si es que omite alguna sílaba, si es que invierte alguna sílaba dentro de la palabra, etc. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen, ahí sí, se observa el animal vaca, ¿cierto? Y la niña se come la B, ¿ya? Acá pueden haber 2 opciones, porque la niña no articula el fonema B, ¿ya? O porque omitió simplemente ese sonido en esa palabra, ¿ya? Otra cosa que también les quiero explicar, por ejemplo, la señora Lige que me decía que su niña no tiene la R, ¿ya? En el caso de la hija es por un tema de edad, ¿ya? Pero tenemos que diferenciar que pueden ahí producirse dos contradicciones. Puede ser que la B, la niña no la tenga por un tema de dislalia porque no tiene el sonido,
o también puede ser un proceso fonológico de simplificación, simplemente porque ella no pronunció el sonido en esa palabra, pero quizás en otras palabras sí pronuncia el sonido B, o el fonema B. No sé si se entendió esa explicación. ¿Ya? Que igual es bien importante que ustedes lo manejen y lo tengan más clarito. Sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, vamos con otro. Acá en este ejemplo la palabra plátano. ¿Ya? Acá el niño omitió el dífono consonántico, que serían las dos consonantes juntas, la P con la L. Y ahí omitió en ese caso la L. Bueno, errores frecuentes también que suelen tener los niños con dificultad del lenguaje en el nivel semántico, ¿ya? Su vocabulario es más bien reducido, ¿ya? La adquisición del vocabulario es lento y presentan una dificultad en la comprensión. Por ejemplo, si yo le doy una instrucción a un niño, o lo que hablábamos en un comienzo con Jesús, si él le da una instrucción a algún alumno y el alumno no es capaz de entenderla, no necesariamente quiere decir que el niño va a tener un trastorno del lenguaje, ¿ya? Pero es muy común que en niños que tengan dificultades del lenguaje no comprendan en ocasiones las instrucciones, y mucho más si son instrucciones complejas, ¿ya? Y luego en el nivel pragmático, los niños no tienen mucho predominio de gestos y de conductas no verbales. Por ejemplo, en ocasiones no suelen tener contacto ocular o es muy pobre, un bajo nivel de atención auditiva, ya es como si los niños no te estuvieran escuchando. Eso con respecto a esta primera parte. ¿Tienen alguna duda? La señora Ligia quizás comparando estos temas con su hija. Sí, de hecho, justamente ahorita yo apago el audio porque es que tengo las dos niñas cerca, entonces el desorden es bastante. Pero resulta que estoy viendo las palabras que tú vas diciendo, tomate la dijo perfectamente, pero ¿Ya? plátano no la dice, sino que dice pátano. Entonces, Claro. son... Mira, ella a su edad ya debería tener los dífonos consonánticos con L, según la tablita que nosotros vimos anteriormente. Sí, exactamente. ¿Ya? Ella ya debería decir las palabras, o por lo menos todas las combinaciones con L. ¿Ya? Pero Ya. también hay que visualizar si es que ella es capaz de articular correctamente el fonema L, solito. Ah, ya. Bueno, de hecho ella, por ejemplo, decir limón, dice limón, por dar un ejemplo, ¿no? Ya, No ya. sé. Sí, es más o menos lo que me explica. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. ¿Hay alguna otra duda o algo? Ya. Entonces acá continuamos con el trastorno específico del lenguaje, que también es muy común de observar estas dificultades en colegios, sobre todo con programa de integración escolar, porque son las fonoaudiólogas quienes tratamos de intervenir principalmente en niños que tengan estas dificultades, ¿ya? Pero acá quiero hacer una aclaración, porque actualmente ya no se le está llamando trastorno específico del lenguaje. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que este tipo de trastorno no está siendo tan específico solamente del lenguaje, o sea, no solo está afectando al lenguaje, sino que a otras funciones cognitivas, como por ejemplo la atención y la memoria. O sea, es muy probable que un niño que tenga un trastorno del lenguaje tenga como comorbilidad alguna dificultad en la atención, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad. ¿Se entiende esa parte un poquito? Y también, bueno, el TEL o TDL, que se le está llamando actualmente, hace referencia a un conjunto de dificultades en la adquisición del lenguaje. Y esto puede ser tanto a nivel comprensivo o expresivo, o ambos aspectos, que pueda afectar a estos ambos aspectos, ¿ya? Y que están presentes en un grupo de niños que no evidencian problemas neurológicos, cognitivos, motores ni sensoriales, ¿ya? O sea que afecta solamente el lenguaje, pero como yo les decía, también puede afectar la atención y la memoria.
Entonces, acá visualizamos los dos tipos de trastornos del lenguaje que hay. Está el trastorno expresivo y el trastorno mixto, ¿ya? El TEL expresivo, ¿qué es lo que se visualiza en un niño con trastorno del lenguaje? Por ejemplo, que tiene procesos fonológicos de simplificación, que simplifica las palabras, ¿cierto? Tiene producción de palabras y sonidos aislados, que le cuesta decir algunos sonidos específicos, ya tiene dificultad en elaborar oraciones y producción de frases, lo que yo les mencionaba también en la producción de oraciones que omiten conectores, preposiciones, ¿ya? Y la comprensión en este trastorno del lenguaje es normal, o sea, si yo le doy una instrucción a un niño, el niño probablemente la va a entender. ¿Qué es el factor diferenciador acá del TEL mixto? Por ejemplo, un niño con un trastorno del lenguaje mixto es mucho más complejo y en cuanto a su severidad también es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque la comprensión acá está afectada, ¿ya? O sea, probablemente si Jesús como profesor le da una instrucción a un niño que tiene un trastorno del lenguaje mixto, el niño no va a comprender la instrucción de Jesús. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ya, y en el TEL mixto también esto puede interferir bastante en el rendimiento académico, tanto escolar, la comunicación con sus compañeros, la comunicación con sus familiares. Probablemente van a ser los papás o los familiares directos quienes les entiendan a esos niños, pero compañeritos o primos más lejanos probablemente no van a entender lo que el niño está hablando o las instrucciones que se le den. ¿Ya? Perfecto. No sé si alguien ha conocido a algún niño con algún tipo de trastorno del lenguaje, más allá de lo que nos comenta Ligia de su niña. Yo, bueno, más que todo, hay una pregunta que sé que muchos padres probablemente tengan por ahí o los que nos vean después, es qué relación puede tener estos trastornos del lenguaje, que obviamente la hay, pero con niños con necesidades especiales, ¿ok? Porque obviamente ¿Ya? tú me preguntas a mí, yo como docente, yo cacho rapidito un niño con necesidad especial por cómo habla, ¿ok? O sea, rapidito, o sea, nada, dice una oración y ya yo caché, ¿ok? Ya. Entonces, o sea, yo creo que eso incluso como docente te das cuenta aún más rápido que los mismos padres, ¿ok? Entonces yo creo que hay un desconocimiento por ese lado, ¿ok? Tanto Mire. por los padres, ¿no? Y sería bueno como compartir esas cosas. Y también, no sé si los va a tocar más adelante, por eso que estaba esperando como hasta el final, ¿ok? El tema de la tartamudez, ¿ok? O sea, hay muchos chicos que tienen, o sea, yo no sé si está bien correcto, yo no creo que la tartamudez sea un trastorno, no sé si o no, ¿ok? Bueno, tú eres el especialista, tú nos dirás. Pero, por ejemplo, uno de los papás que se inscribió en el curso, que, bueno, no pudo asistir, ¿Ya? él tenía muchas dudas al respecto, ¿no? Al Al respecto sobre respecto. la tartamudez. Ya, mira, vamos paso a paso. Claro. Déjame explicar primero lo que tú te refieres a necesidad educativa, ¿ya? Dentro de, bueno, hay el profesor que trabaja también en programa o trabajó en programa de integración escolar. Dentro de las necesidades educativas especiales se dividen en dos aspectos, ¿cierto? Las necesidades educativas especiales transitorias y las permanentes, ¿ya? Lo que yo les mencioné acá, por ejemplo, como un trastorno específico del lenguaje o actualmente un TDL, ¿ya? Es una necesidad educativa especial transitoria. ¿Por qué? Porque el trastorno específico del lenguaje en algún minuto va a ser superado por el niño y va a ser dado de alta. ¿Ya? No sé si se entiende. Y la necesidad educativa especial permanente es cuando el niño ya tiene una dificultad o una patología de base. Por ejemplo, alguna discapacidad intelectual, algún síndrome asociado, un trastorno del espectro autista, ¿ya? Que quiere decir que esa es una patología que el niño presenta y que no tiene, o sea, en algún minuto no puede ser dado de alta porque esa dificultad o ese diagnóstico lo va a acompañar toda su vida. Okay. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Eso era lo que tú te referías a necesidades educativas especiales. Ok. ¿Estoy lo correcto? Sí, sí, no, a eso me refería. Ya. Tal Ya. cual.
Entonces, una necesidad educativa especial en niños permanentes es muy probable, y en la mayoría de los casos, también afecta el lenguaje. Y en ocasiones es más evidente, pero más que nada porque los niños generalmente pueden tener alguna discapacidad intelectual asociada, ¿ya? Pero eso se va a determinar por el nivel de discapacidad intelectual que tenga. Ok, ¿Ya? bien, bien. Ya, y la otra pregunta era en relación a... La Se me fue. tartamudez. Ya. La tartamudez, tú tenías la duda si es un trastorno, Exacto. ¿cierto? Ya. La tartamudez sí es un trastorno de la fluidez. Ok, ¿Ya? A diferencia, o sea, no sería un trastorno, por ejemplo, del lenguaje, sino que de la fluidez y del habla en sí. ¿Ya? ok. La tartamudez, actualmente sus diagnósticos se conocen como difemia, difluencia, ¿ya? Y sí o sí es necesario, o sea, si bien un diagnóstico y un equipo que acompañe a ese niño o niña. Ya principalmente lo visualiza y lo puede tratar una fonoaudióloga y también un psicólogo, porque en ocasiones la tartamudez tiene otros orígenes también, además de ser congénito, Ah, perfecto. ¿ya? Pero la tartamudez es muy importante que se pueda abordar y tratar. A tiempo. ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Mira, en niños muy pequeñitos es común la tartamudez. Ya hay papás que creen que no, pero sí es común en la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños están recién adquiriendo nuevos sonidos, nuevas palabras. ¿Ya? Pero si esta tartamudez o esta dificultad persiste más allá de 6 meses, un año, es para ya preocuparse un poquito más. Y si hay antecedentes, preocuparse rápido. Sí, sí. Si hay antecedentes de parte del papá, la mamá o algún familiar cercano, muchísimo más. Perfecto, perfecto. Sí. ¿Hay alguna duda o algo más? Bueno, yo No creo lo que... puedo ver, no sé, se me fue la... Ah, porque estás compartiendo pantalla. Si quieres, podemos dejar de compartir pantalla para que los A ver, veas. deja ahí participante. Ok. Te quiero preguntar algo. ¿Los trabalenguas son buenos para poder trabajar con los peques el tema de mejorar la fluidez en el habla? Depende en niños de qué edad, ¿ya? Si, por ejemplo, tengo niños de entre 3 y 4 años. Ya. Mira, sí, sí es bueno, pero a la fluidez, ¿qué te refieres específicamente? ¿Sino que más bien desarrollar el lenguaje o que el niño te lo diga, te repita un trabalengua correctamente? Ambas. Ya, Ambas. O mira, sea, por ejemplo, te obliga a, por ejemplo, a tener una mejor pronunciación. Si, por ejemplo, yo tengo un peque, por lo general, o sea, como que el público que yo manejo tienen ausencia de la R. Les cuesta este fonema. Entonces, pensé en los trabalenguas, si puede ser como una herramienta, por ejemplo, en este momento de cuarentena. ¿Qué otras opciones nos puedes brindar para que el papá o mamá puedan involucrar dentro de casa, de manera de Mira, que la educación no se quede en stop, sino podamos avanzar? sí entiendo tu pregunta. Mira, el trabalengua es una forma bien dinámica para desarrollar el lenguaje, ¿ya? Y bastante entretenida por los niños, pero todo eso va a depender de la edad. Por ejemplo, en un niño de 3 años, 3, 4 años, que como yo les mostraba ahí en la tablita, no tienen los dífonos consonánticos, por ejemplo, con R, ¿ya? Que serían dos consonantes, por ejemplo, la combinación de R, para decir dragón, ¿ya? En un niño probablemente de 4 años va a ser muy compleja esa tarea y es muy probable que no logre pronunciar correctamente el trabalengua, ¿ya? Y más que quizá un apoyo, el niño quizás se va a frustrar. Pero todo esto también va a depender de la dinámica o de la dinámica que se encuentran principalmente, si a través del juego, etc. Pero si tú le pides que el trabalengua te lo pronuncie correctamente, es muy complejo.
Ya. Perfecto. ¿Y qué otras estrategias tú nos puedes orientar a través del juego, cosas lúdicas? Además de, por ejemplo, soplar, el tema de las burbujas, que es algo como muy entretenido para los niños. Sí, Eh, súper. ¿Qué otro tipo de estrategias nos puedes como facilitar de Facilitar. manera tal de que el niño tenga como mayor estimulación en esta parte de este músculo, Ujú. ¿no? Sí. Mira, lo ideal siempre es buscar la forma más dinámica para los niños o lo que a ellos les llame la atención. ¿Ya? Esto puede ser a través de canto, baile, cantando aprendo a hablar también es muy bueno para desarrollar y estimular el lenguaje, ¿ya? Pero todo va a depender, por ejemplo, si tú lo quieres relacionar en algún juego, hay 1000 formas de desarrollar el lenguaje a través de un juego, ¿ya? Pero todo va a depender de qué quieres trabajar tú específicamente, ¿ya? Bueno, Si en niños pequeñitos, por ejemplo, no sé, de la respiración es muy dos importante. ¿Ok? Que para también. eso para eso es el tema de la bola de papel, ¿no? O sea, que soplen para que vayan desarrollando un poquito los pulmones. Sí, pero mira, ahí les voy a explicar un poquito, a ver. Actualmente, no sé si ustedes conocen acerca de las praxias o han escuchado las praxias. Sí. Ya. La Iliana, que quizás puede conocer un poquito más, las Yo, praxias son yo habla como movimientos. padre, no sabemos qué es praxia. Ya, se lo No, yo explico. tampoco conozco, primera vez que lo escucho. No, yo voy a poner a Sí. decir lo que los padres no dicen. No, profesora, no sabemos qué es praxia. Explíquenos No, eso. no, yo lo puedo decir con base, no Ok, sé. ok. No lo Ya, sé. las praxias son muy conocidas dentro de la fonoaudiología y en otro ámbito, porque se ocuparon bastante, porque se creía que eran una forma de estimular el lenguaje, ¿ya? Y que los niños podían reforzar su musculatura, etcétera, ¿cierto? Pero Ujú. actualmente se ha demostrado, y las praxias son movimientos específicos, por ejemplo, con la boca, con la lengua, ¿ya? Con los labios, ¿ya? Hay típicas praxias de hacer besos, de hacer chasquidos, inflar las mejillas, que Es son, como esos ejercicios que hacen los terapistas generalmente, que si sopla, esos sí, mismos Exacto. Que con el son muy pitillo, que conocidos es Ujú. correcto. y se conocen mucho dentro de nuestra área, la fonoaudiología. Pero actualmente se ha demostrado que las praxias no tienen una validez mayor para desarrollar el lenguaje, por ejemplo. ¿Ya? muy bien. Sino que las praxias nos van a servir actualmente para trabajar algún fonema específico. Por ejemplo, si el niño no tiene adquirido el sonido o el fonema L, ¿ya? Yo voy a utilizar la praxia del chasquido, por ejemplo, hacer como caballo, así, ¿ya? Para que el niño pueda sacar ese fonema, ¿ya? Pero Ah, si yo en general trabajo las praxias porque son entretenidas, probablemente no va a tener ningún objetivo específico. y en ese caso, ya más o menos exponiéndote el caso de la niña de Aranza, se llama ella, ¿Sí? que, que, a- ahora sí hablo total y completamente como madre desesperada en esta cuarentena, Ujú. sin un programa bien que me ayude. Pucha, ¿Qué me podemos imagino. hacer? O sea, fíjate, yo, me perdonan que apague de vez en cuando la cámara, pero es como les digo, estoy cocinando, haciendo de todo para No te preocupes. porque la información es muy importante para lo que necesitamos ahorita. ¿Qué ejercicios le puedo hacer yo a ella? Yo estoy haciéndole las tareas que le mandan en el colegio, de verdad que bastante, siento que las ha ido las va asimilando, las letras les encantan, los números les encanta, pintar le encanta, cantar le encanta. Me he dado cuenta porque como con la hermana se ponen a bailar algo bien interesante que es el Just dance, ¿sí? No sé Ya. si entonces la mayoría de las canciones de los Just dance que ellos bailan son en inglés y se Ya. las saben espectacularmente. Y ahí me Brige, doy mira, cuenta tengo una duda muy específica con tu hija. Si tú a ella le das una instrucción, por ejemplo, le dices a ella que vaya a buscar la toalla amarilla que está en el baño arriba de la mesa, ¿ella es capaz de comprender esa instrucción? Ya. sí, y hasta me ha hecho muchas tremenduras y me ha sorprendido estos días porque
me ve sufriendo por algo y mira, aquí está justamente Chiquitita. la culpable. Bueno, Dice, entonces, la dice dificultad esta. de ella es principalmente a nivel expresivo, o sea que no se le entiende bien. No, exactamente. Pero Ya, algunas mira, que sí ha soltado poco a poco, ha soltado varias frases, pero hay otras que todavía le cuesta. ya. ¿Sí? Mira, sin conocerla y obviamente sin tener muchos antecedentes de ella, lo único que te puedo sugerir quizás como actividad más específica es que vayas trabajando con ella palabras que sean, primero, bisilábicas, o sea, palabras que tengan 2 sílabas, ¿ya? Palabras más cortitas. Por Okay. ejemplo, mono, casa, ¿ya? Que son palabras, en realidad son palabras muy simples para los niños y que Pero, puedes ir segmentándolas, o sea que se las puede ir enseñando a la niña mediante aplausos, ¿ya? Para que la ok. niña vaya pronunciándolas poco a poco. Y desde Sí, de ahí, hecho, desde lo palabras... he hecho, Ujú, pero fíjate, por ejemplo, como tú me dices, con la letra casa, con la palabra casa, ella es taza, ¿sí? ya, O sea, es esa que, T se queda ahí metida mucho tiempo. ya. Bueno, ahí sí ya tiene dificultad con algunos sonidos específicos, es un poquito más difícil que yo te dé ejercicios, ¿ya? Pero lo Ya, que puedes ahí hacer, por ejemplo, para trabajar el fonema acá, es que la ya. niña haga gárgaras, ¿ya? O tratar de repetir el sonido varias veces, ¿ya? Pero serían como ejercicios muy específicos para que yo te pueda sugerir porque obviamente tú no vas a manejar los conceptos. Ya, ¿Ya? ok. Entonces te puedo dar como actividades más generales para que las puedas trabajar en casa. ¿De Pero, casualidad conoces alguna página? Porque hoy en día he logrado ver que hay muchos docentes ujú. de varias etapas que han aportado, así como lo que está haciendo Jesús con su academia, que es genial. Porque a mí me ha encantado lo que ha aprendido la niña mayor. Han explotado de ella cosas muy buenas. Entonces, pero ya para esa etapa pequeñito, de hecho te quería también hacer esa pregunta, Jesús. En esa edad que tiene Aranza, 4 años, ella es Ujú. capaz, no quiero subestimarla ni nada, pero son capaces los niños a esa edad de empezar a jugar el ajedrez, a hacer ese tipo de actividades que le permitan de repente desarrollar. Sí, ya veo que sí, pero ellos dijeron sí, aprobado. Bueno, es que ahí Créeme, depende. hola Ligia, un placer. Mira, yo trabajo con niños de esa edad, de tu peque, y ahora desde marzo estamos haciendo un programa virtual porque evidentemente por esta situación tuvimos que reinventarnos y al principio fue algo complicado porque evidentemente los niños no están acostumbrados y el nivel de atención es mínima, ¿ok? Y también hay otros factores, que es el canto, el abrazo, ¿sí me explico? Otros factores externos que Sí, evidentemente sí, en casa era como ausente o no había como ese conocimiento. Y a medida que han pasado los meses, yo lo doy por sentado porque lo he visto, lo he vivido, que los niños han adquirido muchísimas habilidades y que a veces uno, el adulto, lo subestima. Entonces sí, han aprendido todos en familias, porque también aprende mamá, papá, hermanas, si tienen hermanos, y también el niño. Y el niño también empieza a asociar. Inclusive ya los niños de 3 a 4 están como en ese periodo de quiero escribir porque están en esa búsqueda, como no hay un Mm. parque, no hay una salida, entonces están como que quiero una búsqueda de empezar a escribir o empezar a leer y realmente sí se puede, o sea, sí se puede. De hecho, Jesús trabaja con niños muy pequeños mm, en donde de 3 a 4 ya están con el tema del ajedrez o sea, todo va a depender de que tú observes cuáles son esos talentos o cuáles son esas pasiones que desarrolla el niño. O sea, yo tengo niños que disfrutan la parte del arte, tengo otros que disfrutan la parte de lógica y matemática, y todo es con lo de los números. Tengo otros niños que disfrutan o se inclinan más con la parte musical,
Entonces, todo va a depender también de lo que ellos les apasionen y por ahí uno va ayudándolos a fomentar otras partes académicas, pero de que sí se puede, sí se puede. Liliana, tú eres del Club Pequeños Héroes, ¿verdad? Sí, Ah, Mira, Elisa, que te sí, iba a sí. comentar. Lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate, hay algo que es muy importante, que es el tema de, mira, el lenguaje va muy ligado con lo que es el pensamiento, ¿ok? O sea, va de la mano. O sea, lenguaje y pensamiento van de la mano, ¿sí? sí. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente cuando, o si tú me preguntas a mí, en algún momento, cuando me dedicaba más al tema de estudiar educación y lenguaje, ¿ok? Ujú. Yo hice un estudio bastante interesante. Yo trabajaba en un colegio, ¿ok? Trabajaba en un colegio donde tenía muchos niños y daba clase a niños hasta de maternal, que lo llaman en Venezuela, ¿ok? Ujú, exacto. Y Sí, que ella no pasaba, logró pasar por maternal. claro, y pasaba algo muy interesante, ¿no? Yo hice un estudio, pasa que fue un trabajo de campo que lo dejé, no lo terminé, ¿ok? Y le hice un estudio a los niños que practicaban ajedrez conmigo y a los niños que no practicaban ajedrez conmigo, ¿ok? El estudio era sencillo, le hacía una entrevista, les preguntaba qué te gusta, qué no te gusta, ¿ok? Y yo me daba cuenta como los niños, ¿ok? Que practicaban ajedrez, ¿sí? Eran capaces de dar respuestas más largas, ¿ok? De dar respuestas un poco más estructuradas, ¿ok? Y más Y, analítica. y no tanto más analíticas, ¿ok? Pero sí más estructuradas, porque hay un tema importante que es lo que está diciendo Victoria, el tema de la morfosintaxis, ¿ok? De repente era un niño que cuando practicaba ajedrez, el niño era capaz de unirte un artículo con un sustantivo y utilizaba el verbo. Pero de repente el otro niño que no practicaba ajedrez te decía la frase, pero no utilizaba el verbo, ¿ok? Entonces eso pasaba, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta, ¿ok? Que en realidad lo que sucede, por ejemplo, con el ajedrez, ¿ok? Que el ajedrez en realidad es un juego que los ayuda a ellos a hacer metacognición, que es reflexionar con el pensamiento a través del pensamiento. Entonces, a partir de ahí, ellos van profundizando, ¿ok? En todos sus procesos cognitivos jugando, ¿ok? Van adquiriendo diferentes destrezas, las van desarrollando y, por ejemplo, tú ves casos como el tema de las vocales. Bueno, pero un tablero de ajedrez tiene letras. ¿Ok? Entonces el niño para poder empezar a jugar va a empezar a reconocer esos sonidos. ¿Ok? Y de repente el niño, el tema de la R. Bueno, pero en el ajedrez casi todas las piezas tienen una R. ¿Ok? El rey, la reina, la torre. Entonces van ahí tomando ese estímulo. ¿Ok? Y a partir de ahí tú lo vas haciendo que armen frases, ¿ok? Hay canciones, hay diferentes tipos de cosas, pero cuando tú me preguntabas, ¿un niño de 4 años puede jugar ajedrez? Claro que puede, ¿ok? Pero siempre es más que todo el objetivo que tú persigas, que es lo mismo que también te dice Victoria. Tú quieres que tu hijo desarrolle tal cosa, pero ¿qué objetivo persigues con ese ejercicio o qué tips estás buscando? Porque siempre uno le dice a los padres, bueno, si tú quieres que tu hijo juegue ajedrez a los 4 años, es bastante difícil, porque yo, por ejemplo, tengo 30 y yo no me considero que sea un excelente jugador de ajedrez, ¿ok? Todavía estoy, porque estamos muy pendientes del resultado, ¿ok? Queremos un resultado, pero no, ya va, o sea, importante es el proceso que le está teniendo, porque más allá de todo, en realidad, ¿por qué a través del ajedrez se da este fenómeno? Porque está jugando. ¿Ok? Porque Sí. él está jugando. Ok. A mí me pasaba hoy, yo en una clase que yo di, ¿ok? Que justamente, bueno, Ileana estaba en esa clase, ¿ok? Me pasaba que yo tenía un papá que su hijo quería competir. Entonces él me decía, pero es que mi hijo quiere competir, pero es que mi hijo quiere competir, pero es que mi hijo quiere competir. Yo le decía, tu hijo no quiere competir, tu hijo quiere jugar, ¿ok? Yo no lo puse a jugar en Sí, la a veces clase. los papás. Sí, yo le decía, el, Los el papás. error mío fue que en el momento yo no le puse a jugar en la clase, pero yo le decía, el niño no quiere competir. Esa palabra para él no es que no la conozca, pero él no la está buscando, él está buscando jugar, ¿ok? El competir se lo estamos poniendo tú o yo, ¿ok? Entonces, Ujú. ahí es donde empieza el tema. Entonces, como te decía, y para que te quede así como de reflexión para ti, para los demás padres y para todos los que están escuchando, que con el ajedrez, ¿ok? De hecho, a mí me encanta porque yo trato como con el ajedrez, tratar de que, mira, trabajar la creatividad, trabajar el lenguaje, trabajar el razonamiento lógico, trabajar diversas áreas, pero es por eso, porque hacemos un ejercicio de metacognición a través del juego, ¿ok? Ya. Y ese ejercicio es muy importante que los niños lo empiecen a hacer, porque nosotros como padres, ¿ok? Bueno, no soy padre todavía, pero los padres dejan muy de lado
lo que es el pensamiento de sus hijos, ¿ok? No le prestan atención, ¿ok? O no le prestan atención a ese desarrollo. Ahorita que están en casa, se han dado cuenta de que sí, ¿ok? Porque toca, porque están en casa. Pero antes, cuando no los teníamos cerca, no mirábamos tanto por los lados, o eran muy pocos padres los que lo hacían. Entonces es muy importante ese trabajo interno que van haciendo los chicos, ¿ok? De hecho, es muy interesante y te invito a verlo con tu hija que está practicando la cuestión. Yo me doy cuenta, o sea, los niños y pues es un fenómeno impresionante, los niños que juegan ajedrez, ¿ok? Yo los saco y los pongo en un contexto de niños que no practican y es un niño que cognitivamente resalta. ¿Ok? Es un niño que cognitivamente resalta, ¿ok? Resalta, ojo, pero no porque sea un crack, ¿ok? Sino porque el niño se expresa mejor, hace cosas más rápido que otros, ¿ok? Pero no es porque el niño sea un Que, genio, es porque lo ha ido Jesús, desarrollando. ¿Sí, Victoria? es porque desarrolla diferentes habilidades cognitivas y dentro de eso Exactamente. funciones ejecutivas que son aún más importantes, como por ejemplo la planificación, organización. Dentro del ajedrez puede desarrollar diferentes habilidades. Y también desde el lenguaje, aunque tu hija, por ejemplo, presente algún trastorno del lenguaje o algún fonema que no tenga, ella de todas formas igual intenta expresarse, ¿ya? Sí, sí, Eh, de hecho. Eso es algo entonces importante. también va a depender de la capacidad atencional que también ella tenga y la motivación que tenga hacia el ajedrez, Exacto. ¿ya? Claro, sí. Sí. Pero Mira, Jesús sabes que Todavía no le también, hemos dado clase. hoy espera, leí algo muy interesante que decía que no todos los niños necesitan terapias, pero sí todos los niños necesitan ser estimulados. Claro. totalmente. Entonces, es también importante de que vayas como haciéndole una rutina de estimularlas a través de motricidad fina, motricidad gruesa, o sea, ahora todo estamos en la era de que el niño aprende mediante el juego. Sí. ¿Ok? Y hay muchos juegos, tanto en YouTube como en Instagram, en muchas redes, o sea, la plataforma digital nos da esa apertura de ir creando, hasta con materiales de reciclaje, materiales que nosotros podemos obtener en casa, de crear juegos que nos inviten a este tema. Por ejemplo, no sé, en un programa de arte, nosotros creamos un experimento científico donde el niño tenía que soplar y creaba burbujas y empezaba a flotar, a soplar con materiales de reciclaje, un envase de refresco o de bebida, con un pitillo o una boquilla, como le dicen acá, iban creando. Entonces, a través de algo novedoso, el niño también juega, pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es estimularlo. ¿Sí me explico? No, sí, Oralmente o en forma del perfectamente. habla. Entonces, en Sí, ese sentido, también busca crear esos espacios para tu pequeña, de irlas estimulando de manera tal de que tú también vayas observando. Claramente el tema del ajedrez es súper buenísimo porque también es como desafía el cerebro. Como que, ok, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la pieza? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Más que verlo como una competencia de ganar y vencer a la otra. es que verlo y enfocarte, a mi parecer, ¿no? Enfocarte tú, y no solamente en un niño de 4 años, sino ya hasta con la mía que es grande, enfocarlo a un tema de competencia, un tema de que aprenda a jugar el ajedrez excelentemente, o sea, de mi parte, de verdad, lo veo absurdo. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de aprender, de digerir, de que lo vayan entendiendo, o sea, más que un tema competitivo, más que un tema de un ganar, que yo creo que ese es un error muy común que cometen muchos papás, de es que quiero que gane. No, el tema no es ganar siempre, sino el tema es aprender, el tema es lo que decía Jesús y lo que dice justamente Victoria, planificar, ejecutar, pensar, analizar. Sí, Todo eso es lo el que de tema verdad es, debería aprender. no es enseñarlo a ganar. El problema es que hay que enseñarlo a dar lo mejor de él. ¿Ok? Entonces, el problema es que nosotros Exactamente. asociamos que dar lo mejor de uno es ganar, ¿no? A veces uno puede dar lo mejor de uno y pierde. ¿Ok? Para nada. Entonces, ese es ahí donde está el tema, ojo, pero no. Y es así nos hemos criado. O sea, si tú diste lo mejor, ganaste. Si tú diste lo mejor, no puedes haber perdido. O sea, eso no sucede. ¿Ok? Así nos criaron. No, porque ¿Ok?
O esa es la, Y hoy esa en es la día los niños creencia, son esa es la tan creencia. diferentes que bueno. Claro, y además que No- fíjate, bueno, y más o menos ya un poquito cerrando, ¿no? Pasa algo interesante. Hay un libro que de verdad que no me acuerdo cómo se llama, ¿ok? Trata sobre las moléculas del agua, no me acuerdo cómo se llama el nombre, ¿ok? Que él habla, es bastante interesante, ¿no? Porque fíjate, el ser humano como tal está compuesto en su mayoría por agua, ¿ok? Ujú. Entonces fue un científico que hizo un estudio sobre qué pasaba cuando yo exponía una molécula de agua, o sea, un frasco de agua, ponte tú, a frases feas, ¿ok? Que yo le decía tonto, o un CD que reprodujera tontos, fome, gafo, todas las que se te ocurran, todos los improperios que se te ocurran, pum, pum. Él después de cierto tiempo, agarra el agua, la analizó en el microscopio, ¿ok? Y esa molécula, ¿ok? La forma de esa molécula, no tengo una imagen, pero era así como una forma horrible, fea, como un agua sucia, ¿ok? Entonces él agarró y tomó otro vaso de agua, ¿ok? Y también con el tiempo, y empezó le puso canciones tipo de John Lennon, Coldplay, pero positivas, ¿ok? Todas esas canciones positivas, Mozart, hizo el mismo estudio y esta molécula era así tal cual como los témpanos de hielo de Frozen, así que brillan y todo así, tal cual, igualito la molécula, Sí. ¿ok? Donde todo estaba como más lindo, más unido, más perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad nuestro cuerpo, ¿ok? Va a reaccionar al estímulo que le des, ¿ok? Si tú eres una persona que tú siempre te dices, o por ejemplo, yo voy a hacer este webinar y este webinar, bueno, se conectó una persona, entonces este webinar es malo. No puedo decir eso, ¿ok? ¿Ok? Yo tengo que, este webinar, somos 5 personas, excelente webinar, ¿ok? Porque de ahí es donde sale, y eso mismo pasa con los niños, ¿ok? Eso mismo pasa con los padres, eso mismo pasa con todo, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso que también el tema del lenguaje, y Victoria lo comentaba al principio, ¿qué pasa cuando un niño aquí no tiene un fonema o tiene algo? Ya el niño empieza a ser víctima de burlas, ¿ok? Y cuando Sí, ya el niño es tristemente. víctima de burlas, lamentablemente ahí empieza que el niño o hace un retroceso o algo, porque es difícil, ¿ok? Es difícil salir de ahí, ¿ok? Ahí es donde entran los Sí. especialistas, y por eso es que para el tema de la tartamudez, por ejemplo, hay que ver un psicólogo, porque hay que ver si hay algo detrás, ¿ok? Porque no es algo tan sencillo, porque con lo que estaba comentando, o sea, el lenguaje va de la mano con el pensamiento y lo que tenemos adentro, ¿ok? Bueno, no sé si Victoria tiene algo para terminar, no sé si alguien tiene alguna Total. pregunta, ¿ok? No, bueno, espero que le haya servido, que si tienen alguna duda, consulta o algo que necesiten, me lo puedan hacer llegar a través de Jesús. No tengo ningún problema en ayudarlas. ¿Ya? Espero que le haya servido, bueno, igual no puedo ser tan específica como para darle algunas actividades, pero quizás eso lo podemos ver caso a caso y si tienen alguna o más dudas, los podemos resolver, ¿ya? Claro. O si no, bueno, también, por ejemplo, Victoria tiene su centro, o sea, Centro Crescendo, lo pueden buscar en Ujú. Instagram, ¿ok? Igual, por ejemplo, bueno, vamos a seguir haciendo estos webinars, ¿ok? Vamos también a seguir haciendo lives de las cuentas de sus chefs y vamos a seguir haciendo Sí. actividades, porque la principalidad de estos webinars es precisamente, o sea, invitar a personas de diferentes disciplinas, como en el caso de Victoria, como en el caso de Natalia, ¿ok? Como en el caso de el profesor Alejandro, que hizo el tema del simbolismo, ¿ok? En donde podamos, a través del ajedrez, ¿ok? Llegar a otras disciplinas y veamos que hay una relación. Porque para mí es eso, para mí el ajedrez no es algo, no es un tema de que aislado, no es un tema que puede servir para integrar mundos, ¿ok? Y cómo a partir de ahí Todo, se van dando cosas, ¿ok? Y es bonito hacer actividades como esta, que le sirven a los padres, que sirven a los docentes, que sirven a los profesores. Y si tú me preguntas a mí, los 3 webinars, igual los invito a que lo vean en el canal de YouTube, han sido webinars muy potentes, donde hay mucho contenido. Bueno, Ligia ha estado en 2, ¿ok? Y de verdad que ha ido mucho contenido que es muy importante, ¿ok? Porque, bueno, la gente, gracias a Dios, que está asistiendo, como Victoria, gente que, bueno, es seca en el área, ¿ok? Así que, bueno, gracias para por haber concluir, asistido. Jesús, Ujú. que, bueno, mencionar que todo está relacionado, o sea, el trabajo en equipo es lo más importante y rescatable de esto, yo creo. O sea, Sí, si tú en alguna oportunidad o algún otro profesional obviamente tiene alguna dificultad o algo,
la idea es apoyarnos entre todos y resolver todas esas dudas de los padres que a veces no tienen por qué saber tampoco ni ser especialistas en el área. Claro. Así que bueno. Bueno, gente, es domingo, son las 9:30 de la noche. Así que bueno, gracias por haberse conectado. Y bueno, bye, ¿ok? Súper Nos agradecida con ustedes. Súper, súper. Sentí que sí que el webinar lo hicieron para mí. Ah, bueno, pero bueno, viste. Te salió algo muy bueno y se va muy contenta. Ya que tú te vayas contenta, eso es importante. ¿Ok? No, súper, Bien. súper. No sé si Iliana tiene alguna pregunta sobre algún chico, algún caso particular. No, no, de verdad que muchas gracias por la invitación. Un placer de conocerlas a todas. Gracias. Y bueno, seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Bueno, Si quieren que le envíe algo de la presentación o lo que sea, me lo hacen llegar a través de Jesús. No tengo ningún problema en compartírselo. vale, Ah, mándame un sí. mensaje, yo se la mando por correo. De la tabla, Chévere. súper, súper genial. Ya, Yo creo que puede ser buenísimo. bueno eso, lo de la tabla de la adquisición de los fonemas. Ya. ¿Ok? Según Sí. la edad, que solamente padres les va a gustar. ¿Ok? Sí, Bien. no tengo ningún problema. Bueno, gente, pasen una muy buenas noches y nos vemos en el próximo webinar. Chao, Victoria. Gracias. Chao, Que estén muy Ligia. Chao, bien. Ili. Chao, Yosmar. Chao. Chao, señor Cristian.